Después de una agonía, falleció el trabajador que fue baleado en Lumaco, en la región de la Araucanía, luego de ser atacado junto a un grupo de trabajadores forestales. Ante el ataque, el gobierno anunció que presentarán una querella criminal contra los responsables. Así lo informó el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alard, tras la emboscada que dejó a 2 trabajadores forestales heridos. Uno de ellos falleció en la tarde de ayer por un impacto de bala en su cabeza, mientras se encontraba, claro, muy grave en un hospital regional en Temuco. El hecho ocurrió la mañana del martes en Lumaco, región de la Araucanía, cuando un grupo de trabajadores que iba camino a una faena forestal fue emboscado por un número indeterminado de sujetos encapuchados, según el fiscal, utilizando fusiles de guerra. Estos realizaron disparos al bus en el que se trasladaban. A través de un comunicado, la coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, descartó la autoría de este ataque, afirmando que esa organización realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del Gran Capital, pero no ataques a trabajadores, menos a mapuches, dice la CAM en un comunicado. El acto ha sido condenado por diversos parlamentarios, representantes gremiales y buena parte de la ciudadanía estupefacta y dolida por la muerte de esta persona. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Está con nosotros el senador por la zona, el senador de Bópoli, Felipe Kast. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Bueno, a partir de atrás hacia adelante, o lo que ocurrió hoy día, un hecho, sabemos que la cosa está muy compleja, pero lo que uno no supone es que vamos a tener muertos, y si vamos a seguir contando muertos. La violencia per se es terrible, pero si vamos a empezar a contar muertos, pasamos a una etapa que pensábamos que no era de nuestro país. Mira, hace un año, el día de hoy, murió el sargento Benavides, ahí mismo en la Araucanía. Yo creo que el gobierno en su minuto, el presidente Sebastián Piñera, se demoró demasiado en decretar estado de emergencia, lo hizo recién al último año, por suerte se atrevió, y ahora que se sacó el estado de emergencia y se volvió a poner en estos 2 meses, tuvo un aumento de 146% los atentados. Hoy día lamentamos una nueva muerte el día de ayer, atacaron de nuevo a otra familia, que además le mataron sus caballos, terminó herido el resto de la familia. Entonces, yo realmente, Matías, creo que ojalá topemos fondo de verdad en el mundo político para construir un gran acuerdo, dejar de lado los revanchismos. Yo sé que uno podría decirle a Boric, a Jackson, a Vallejos, que en el pasado votaron todas las leyes en contra para poder avanzar en perseguir el crimen organizado en la Araucanía, pero hoy día realmente creo que ojalá estemos a la altura para construir un pacto transversal y decir basta, nunca más mezclar el terrorismo con el pueblo mapuche, que es lo que han hecho por décadas. La razón por la cual nunca se ha podido enfrentar este crimen organizado es porque todo el mundo lo termina validando, diciendo hay que ir a las causas. ¿Causas de qué? Si estos tipos no representan a nadie del pueblo mapuche, son simplemente terroristas que trafican droga, que roban madera, que asesinan, que torturan, que se juntan con Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo tanto, no manchemos más el nombre del pueblo mapuche. Y le digo aquí a todos los medios de comunicación que a veces uno ve que hay atentados, dicen comunero mapuche, nunca más lo mezclen con el pueblo mapuche, que es una ofensa contra ellos. De hecho, vimos hoy día un dirigente mapuche decir, no nos mezclen con este tema. ¿Hasta cuándo ocupan nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro pueblo para poder justificar la violencia? Y hagamos un gran acuerdo transversal, nombremos un ministro encargado de esta área, hagamos un estado de emergencia de verdad y no este estado de emergencia de cartón que ha hecho el presidente Boric. Entonces, ¿usted no le cree al presidente Boric de que está haciendo algo distinto con este estado de emergencia? Porque dice que es de cartón. Yo por cartón entiendo que es algo maqueteado, falso. Es un estado de emergencia que lo hace simplemente para cumplirle a los camioneros. Y se olvida de que el 95% de los atentados no ocurren en la Ruta 5 Sur. El 95% de los atentados en la Araucanía y en la macrozona sur ocurren en las zonas rurales, como idea, donde murió esta persona, este trabajador asesinado. Entonces, en el fondo, aquí tenemos un grave problema de que por mucho tiempo el mundo político, hoy día lo que estamos sufriendo, y no solamente acá, también en Santiago, en el Instituto Nacional, es que muchos terminaron aplaudiendo a quienes utilizaban la violencia. Se nos olvida que entraron los de la primera línea al Congreso y fueron recibidos con aplausos por parlamentarios. Se nos olvida que el día de hoy el mismo ministro Jackson acaba de decir que esta semana se va a dedicar a buscar votos
para conseguir los votos la próxima semana para que se apruebe el indulto para quienes utilizaron la violencia y están presos por una justicia independiente porque utilizaron la violencia después del 18 de octubre. Entonces tenemos las prioridades trastocadas. Yo invito al presidente Boric, invito al ministro Jackson, invito a la ministra Isque Siches a que dejemos de lado las diferencias, nos juntemos y hagamos un plan donde digamos algo muy simple. En democracia, todo menos la violencia. Ya, pero volvamos al estado de excepción. Dice que es de cartón. ¿Qué tendría que hacer este gobierno para que tuviera un estado de excepción que a su juicio sea de verdad? Bueno, por lo pronto decretar lo que sea para toda la macrozona sur y no para la Ruta 5 Sur. O sea, aquí el mismo presidente Boric cuando lo anunció dice, no, esto es distinto, porque en realidad es solo para garantizar el tránsito. Perdón, yo prefiero que es más importante salvar una vida que garantizar que pueda transitar los autos. Con todo el respeto que me merecen, y yo siempre he estado en contra de que los camioneros interrumpan las rutas, así como he estado en contra de que los estudiantes se puedan tomar un colegio. Para mí es más grave tomarse un colegio que paralizar la ruta, pero así como le pusieron querella de seguridad del Estado contra los camioneros, me habría encantado que hagan lo mismo contra el que se toma un colegio. Pero en fin, hoy día... ¿Ve voluntad política en este gobierno para dar ese paso que usted dice, de avanzar, de juntarse y de proponer quizás un marco legal distinto? Yo espero que sí. Yo tengo una esperanza de que si hay algo que le reconozco a Gabriel Boric, al presidente, es que en muchos episodios de su vida ha pedido perdón y ha sido capaz de enmendar el rumbo en cosas que ha hecho que son bastante inaceptables varias. Y por eso apelo a esa honestidad de él, de poder decir, ¿sabes qué? Parece que otra cosa es con guitarra y estoy disponible a que tengamos un acuerdo transversal. Yo le pedí una reunión junto a los 2 senadores de la Araucanía, de Chile Vamos, somos 3, a la ministra Isque Siches, hace 1 mes y medio atrás. Ministra, seguimos esperando que usted nos convoque a conversar. Y le decimos desde ya, cuente con nosotros. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que le hicieron, desgraciadamente. ¿Qué significa cuente con nosotros? Con nuestros votos para una agenda transversal en materia de seguridad. Nosotros nos vamos a entrar a perquinear. ¿Y qué requiere esa agenda? Porque aquí los gobiernos, voy a ir a los 2 últimos, o a este y el anterior. El de presidente Piñera partió con un diálogo, recordemos Alfredo Moreno, y ese diálogo que fue bien simbólico. Viene luego el crimen de Catrillanca, todo se fue al tacho, para decirlo en buen chileno, y vino después un estado de excepción al final, ¿no es cierto? Y más bien marcado por la violencia en la última época. El presidente Boric entra con un diálogo, legítimo intento de diálogo, y tiene que terminar también con un estado de excepción. O sea, más diferencias menos, el trayecto es el mismo. Porque los dos cometieron el mismo error en esta materia. Si los dos, en el fondo, aunque yo creo que fue un poco distinto, pero cometieron el error de mezclar el diálogo con el terrorismo. ¿Hay que tener diálogo hoy en la Araucanía? Pero no mezclemos los dos temas. Hay que tener diálogo con el pueblo mapuche, pero eso no tiene nada que ver con la violencia. No, son 2 temas. La gente dice en la Araucanía tenemos un problema político. No, mentira, tenemos 2 problemas políticos. Tenemos terrorismo puro y duro, que además andan con camionetas 4x4, son capaces de ir a visitar al señor Nicolás Maduro, son personas que en el fondo son capaces de torturar. Piensa lo que vimos, la tortura de Coyipulli, donde por suerte se escapó uno y nos contó lo que pasó, si no serían desaparecidos. Hoy día tenemos una persona asesinada. Entonces, el terrorismo, yo siempre se lo dije al presidente Piñera, no había un plan contra el terrorismo de verdad. Yo necesitamos un ministro contra el terrorismo. Y eso es un área, pero no la mezclemos con el diálogo de Alfredo Moreno, que yo creo es correcto, pero el diálogo de Alfredo Moreno no iba a enfrentar el terrorismo. El diálogo de Alfredo Moreno iba a hacerse cargo de la agenda indígena. ¿Era bueno el diálogo que hizo Alfredo Moreno? Por supuesto. ¿Es bueno el diálogo que está haciendo ahora la ministra Vega o Siches o el subsecretario? No es bueno porque ellos, a diferencia de Alfredo Moreno, ellos lo mezclan con el terrorismo. O sea, ellos dicen quiero dialogar con los terroristas y lo reciben con balazos. Alfredo Moreno siempre dijo yo voy a hacer mi agenda indígena. Trató de hacer algo bien importante. Trató de hacer una consulta ciudadana, consulta indígena para modificar el tema de las tierras. Yo con Francisco Buenchumilla propusimos hacernos cargo del tema de las tierras, en serio, hacer el catastro de los títulos de merced y poder entregar los títulos de merced en 10 años la tierra en desmedro y no como se hace hasta hoy día, que al más violento más tierra le dan. Eso genera un círculo vicioso. Señor Kast, ¿qué diálogo con terroristas ha tenido este gobierno? Porque se confunde porque dialoga con terroristas. El del gobierno dice que quería dialogar completamente con la CAM, que quería dialogar con todos los tipos. Quería dialogar con la CAM, no en condiciones de amedrentar o de amenazar al país, sino una idea general siempre cuando no con violencia. El gobierno cree que la fórmula de solucionar la violencia es con diálogo, ¿cierto? Eso dicho.
No, ha dicho que el tema de la Araucanía fundamentalmente entonces, pero no de la violencia, el tema de la Araucanía, el tema histórico. No, pero dejémonos de cuento, María. Lo que están diciendo es que ellos... Son temas distintos. Por eso estoy diciendo. Ellos dicen que la violencia se soluciona con diálogo. ¿Ok? Y eso es la estrategia que han tenido. Y por eso no pusieron estado de emergencia. Si no, explícame por qué sacaron estado de emergencia. Porque creen que por la vía política se va a solucionar la diálogo, vía. ¿no es cierto? Eso es lo que uno lo escuchó en gobierno. Ya, entonces, ese es el error que cometen todos los gobiernos en los últimos 20 años. Que terminan justificando la violencia porque dicen, no, es que esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto tiene una causa política. Entonces, para hacernos cargo del problema del terrorismo, tenemos que ir al fondo del asunto. Y esa justificación es la que hace que el terrorista aparezca como un héroe camuflado. De hecho, hoy día los terroristas lo entrevistan en televisión y no les pasa nada. El presidente Boric dice, no me voy a querellar por ideas. Señor Boric, en Chile está penado legalmente que usted haga una amenaza contra el Estado. Eso está hoy día en el Código Penal. No es una idea. Cuando el Estado es amenazado por un grupo de asociación ilícita, lo que usted tiene que hacer es querellarse por asociación ilícita y no esperar a que ese tipo mate a alguien, como ocurrió hoy día, para querellarse. Vamos a suponer que usted es presidente el día de mañana, le toca enfrentar este tema. Me imagino que en una situación como la actual tendría un estado de emergencia completo, no solamente las vías de transporte. ¿Qué otras cosas haría? Ministro encargado del tema del terrorismo. O sea, fundamental. Segundo. ¿Qué haría ese ministro? Ese ministro, el terrorismo es muy complejo y tiene muchos recursos, Matías. O sea, aquel que crea que esto se soluciona de la noche a la mañana, cero posibilidad. O sea, esto es complejo. Ya por eso, ¿qué haría? Entonces, ¿Cuál sería el plan de acción? Primero, ese ministro lo primero que tiene que hacer, primero es tener tecnología. Segundo, juntarse con impuestos internos para que el crimen organizado, que tiene muchos recursos, que tiene robo de madera, que tiene narcotráfico, poder perseguir a todas estas personas vía impuestos. Acuérdate que aquí las facultades que tienen impuestos internos es tremenda. Y hoy día impuestos internos hace poco o nada para perseguir todos los recursos que tienen. Además, este crimen organizado cada día tiene más plata. Y como tiene más plata, puede reclutar a más personas. Ok, ministro, con tecnología, ¿qué más? Yo pediría ayuda a países como España, que tuvieron el caso de la ETA. Yo de verdad le llamaría al presidente de España y le diría, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos ayudan? Con inteligencia. En Chile no existe la inteligencia. Aprobaría de todas maneras actualmente un proyecto de ley que rechazaron, pero está en el Senado, y porque lo volvimos a ingresar, que es el de usurpaciones. En Chile entran y no les pasa absolutamente nada a tomarse tu casa. Tercero, diría, oye, a un carabinero lo tocan, lo insultan y se van presos. En cualquier parte del mundo, aquí en Chile escupimos a los carabineros, insultamos a los carabineros y no les pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener algo de orden si la institución a cargo de implementarlo es escupida, es agredida? Y lo último que hay que hacer, que es clave, que Carabineros tenga respaldo. Hoy día Carabineros, si le dispara, me ha pasado con Bárbara Orellana, que te comentaba antes de entrar, que vive en Ercilla, Bárbara Orellana me dice, Felipe, vi disparos durante media hora, en plena Ruta 5 Sur, entrando ahí a Temucuicui. Me dice, no hay ni un herido. O sea, yo veo después, llamo yo a Carabineros, digo, ¿pero cómo estuvieron? Y me doy cuenta que Carabineros en realidad no le quiere disparar a los tipos. A pesar de que reciben disparos. ¿Sabe por qué? Terminan ellos enjuiciados. Entonces, si no tenemos un consenso transversal, y ahí es donde yo le digo al presidente Boric y a la ministra Isque Siches, hagamos un elemento transversal donde si un carabinero es agredido, puede ocupar su arma de fuego. Si aquí están siendo atacados con armas de guerra. Y entonces aquí, si no hacemos esa decisión política, les digo, esto va de mal en peor, cada mes es peor y cada vez tienen más recursos. Por eso el impuesto interno es tan importante para que siga la ruta del dinero. ¿Hay alguna idea de juntarse, alguna conversación de juntarse? Porque las cosas están pasando de castaño oscuro, o hace rato, pero estos días, con estas muertes, golpean muy fuerte a la sociedad en general. Me imagino que quedan todos mucho más sensibles por un eventual acuerdo y dejarse de mezquindades de que tú dijiste de acá, yo soy de allá, tú eres de allá. Yo creo que tenemos que todos... Yo le dije a la ministra Isque Siches cuando fue a la Comisión de Seguridad. Ustedes tienen los WhatsApp entre ustedes, hablemos castellano. ¿Usted le escribe al presidente, usted le escribe a la ministra Siches? No, yo me los tomo en el Congreso. Yo no tengo ninguna amistad con ninguno de los dos. Yo tengo gente de WhatsApp que no es amiga mía, porque puedo comunicarme. Yo no le escribo por WhatsApp ni a la ministra ni al presidente. Yo me los topo en la Comisión de Seguridad. ¿Con el ministro Jackson ha conversado? No. Yo simplemente me los topo en el Congreso y les digo cara a cara. Les digo, cuenten con nosotros. Pero hagan la pega en serio. No más, en el fondo, complejo con la violencia. La violencia, Matías, no puede ser un tema solamente de la derecha. Tiene que ser un tema que abrace la izquierda. Y una cosa buena que está pasando, que como hoy día ellos gobiernan y tienen la guitarra en la mano, por suerte se están dando cuenta de que esto es un clamor ciudadano.
Esto no es que los de derecha estén pidiendo seguridad. Los de derecha y también los que votaron por Boric, porque Boric ganó con una amplia mayoría, ellos también quieren seguridad. Y nuestros votos están ahí. Atrévanse. Tómense en serio esto y les va a ir muy bien. Encima creo que el presidente Boric, si lo hace, le va a ir mucho mejor en su aprobación ciudadana, que es algo que probablemente le preocupa. Felipe Cas, senador Bópoli, por la Araucanía, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos con las noticias. Esta jornada se confirmó el lamentable fallecimiento de Juan II Catril, trabajador de 66 años, que fue una de las víctimas de una emboscada en la comuna de Lumaco, en la región de la Araucanía. Tomamos de inmediato contacto con Fernando Reyes, quien tiene los detalles. ¿Qué tal, Fernando? Sí, claro, efectivamente se trata de una ruta muy, pero muy riesgosa entre Capitán Pastene y Tirúa. Son cerca de 30, 40 kilómetros que dividen la región de la Araucanía con la región del Biobío en un recorrido, en un tránsito muy, pero muy sinuoso, mucha curva, con mucha vegetación nativa, lo que impide la visibilidad, y ni hablar de la cantidad de árboles que se encontraban cortados en la ruta y que en algún momento obstaculizaron el normal flujo vehicular en este camino Rarún, que en definitiva instala esta emboscada a este bus de trabajadores forestales que transitaba esta mañana precisamente hacia el campamento forestal San Óscar, instalado en esta ruta a Ralún. Específicamente este hecho ocurrió en el cruce Santo Domingo, hasta donde, como decimos, debió trasladarse personal policial, quienes efectuaron las primeras maniobras, los primeros peritajes. Ni hablar del bus de pasajeros que, tras ser atacado, debió retornar hacia la localidad de Capitán Pastene para luego trasladar vía aérea a este trabajador que resultó gravemente herido, y también a otros dos que resultaron con lesiones de menor consideración. Estuvimos conversando precisamente con el cuidador de este campamento San Óscar, quien nos contó cuál es el ambiente, cuál es el temor efectivamente que existe en ese lugar. Pidieron mayor protección de parte de carabineros y ni hablar también del personal militar. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Porque resulta que aquí nosotros necesitamos trabajar y necesitamos ganar el pan de cada día. Y si hay gente que hace daño prácticamente a los que trabajan, es una maldad. Se paró la faena. ¿Está con miedo la gente? Por supuesto, nosotros tenemos el cuidado de no meternos muy allá. Bueno, evidentemente aquí en el municipio de Lumaco han llamado a estar muy atentos respecto de la condición social de esta familia, de este trabajador forestal que dejó de existir. Se espera que en las próximas horas se efectúen algunas maniobras en busca de también intentar determinar cuáles fueron las circunstancias de todo este ataque. La Fiscalía se espera que también tome parte activa en toda esta investigación, todo ello mientras se pide a gritos efectivamente la presencia de más personal policial que dé garantías para el normal flujo vehicular entre la región del Biobío y la Araucanía, en una verdadera ruta del miedo en que se ha transformado por la cantidad de hechos violentos, por la cantidad de atentados que se han registrado, y esta vez sumando una nueva víctima fatal en medio de este estado de emergencia aquí en la región de la Araucanía. En cualquier minuto estaremos dando cuenta de los avances que registre esta investigación en torno a la muerte de este trabajador forestal mapuche, quien enluta evidentemente a todos los trabajadores que se encuentran vinculados a las maniobras madereras que se desarrollan habitualmente en esta parte del país. En cualquier minuto estaremos dando cuenta de todo aquello en nuestras próximas ediciones. Adelante ustedes allá en Santiago. Muchas gracias, Fernando. Nosotros seguimos en la misma línea, pero con otro tema. La oposición exigió al gobierno dejar de lado el estado de excepción acotado y otorgar plenas facultades de resguardo a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, luego de los hechos de violencia de este martes. La idea genera divisiones en el oficialismo, mientras la moneda mantiene a militares enfocados solo en rutas y caminos.
decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas. 8 días han pasado desde este anuncio, estado de emergencia, pero acotado al resguardo de algunas rutas en la macro zona sur. Determinación compleja políticamente para La Moneda y que hoy, a la luz de los últimos hechos, es cuestionada por la oposición. Exijo al presidente Boric que sea el presidente de todas y todos los chilenos y que deje de tomar medidas a medias. No se requiere un estado de excepción acotado, se requiere un pleno estado de excepción. Entreguemos el control de la región a las Fuerzas Armadas. El terrorismo tiene que atacarse al tiro. Debemos actuar en forma urgente. Emplazamiento político ante un estado de excepción decretado específicamente por el aumento de los actos violentos en rutas, según el documento con el que inició esta medida. Algunos exigen que el despliegue de las Fuerzas Armadas sea en toda la macrozona sur. Estos grupos violentistas siguen avanzando, están desafiando al gobierno y al Estado de Derecho y por lo tanto debemos tener un estado de excepción real. Sáquese esa venda ideológica de los ojos. Los militares deben estar en cada rincón de la zona sur de Chile. Exigencias a La Moneda, que durante la jornada no informó de modificaciones al estado de emergencia. De hecho, pidieron no hacer un uso político de los hechos ocurridos, destacando el despliegue militar. Valoramos el trabajo que está desempeñando las Fuerzas Armadas en nuestro sur, apoyando y cautelando las rutas. Además, liberar parte de nuestras fuerzas de carabineros para ir en su rol fundamental, prevención y control del orden público. Sucedió cuando también había estado de excepción antes de que nosotros asumiéramos, también fallecieron personas en este contexto. Y por lo tanto no creo que sea un motivo para que alguien esté haciendo el cálculo político. Momento político complejo ante una determinación que trae críticas desde la oposición y también divisiones en el oficialismo. Algunos se cuadran con La Moneda y otros piden ampliar el estado de excepción. La derecha, que usó las Fuerzas Armadas, bueno, está acostumbrado, cree que esas son las mejores soluciones y no son. Todavía hay una herida abierta en el país. Ampliarlo puede ser cada vez más complejo y más complicado. Y una vez que uno entra a estos procesos de militarización, la experiencia misma nos muestra que es muy difícil salir. La seguridad implica que tengamos mano dura contra la delincuencia. Y desde ese punto de vista no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción en la zona total. Despliegue militar que ya se extiende por más de una semana y que para muchos fuera del gobierno sigue siendo insuficiente. Por lo mismo, volvió a instalarse la idea de reflotar el proyecto de infraestructura crítica en el Congreso, a pesar de la distancia que tomó el gobierno. Vamos a seguir legislando en todos aquellos proyectos que le den herramientas al gobierno para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado. Es muy necesario hoy más que nunca avanzar en el proyecto de infraestructura crítica. Espero que esta semana, más tardar la próxima, sea despachado. De aprobarse este proyecto se va a permitir que un número importante de carabineros que hoy cumplen estas funciones puedan estar dedicados a prevenir hechos delictuales y asimismo aclarar estos hechos que hemos conocido en la macrozona sur. Un proyecto que se encuentra en comisión mixta que la próxima semana va a recibir al director de la Agencia Nacional de Inteligencia para definir algunos aspectos de una alternativa descartada por La Moneda y que en la oposición miran como la carta para permitir un mayor despliegue de Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Y sobre los atentados en la macrozona sur y el fallecimiento de este trabajador de esta faena en Lumaco, la ministra del Interior, Isquia Siches, se refirió. Pasemos a escuchar lo que dijo. Nuestro gobierno quiere manifestar públicamente nuestras sentidas condolencias para todos los familiares y seres queridos y para toda la gente del territorio por el lamentable fallecimiento, el homicidio de Segundo Catril. Nuestro gobierno está trabajando por encontrar a los responsables de este homicidio, como también desarticular las bandas que operan en este territorio. Seguiremos trabajando incansablemente por recuperar la paz y el buen vivir en todo nuestro sur. En otro tema, el gobierno presentó la agenda para víctimas de violaciones a los derechos humanos
en el marco del estallido social. Un plan con 3 ejes de verdad, justicia y reparación que el presidente de la República se comprometió a cumplir en su mandato. Quiso estar presente en el lanzamiento de esta nueva agenda para víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, un espacio de conversación y compromiso, no solo con los presentes en la ceremonia. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento. Cuando vean que nos demoremos más de la cuenta, recuérdennoslo. A veces, en estos días vertiginosos, la brújula se pierde. Pero yo sé que estamos aquí por esto. Verdad y justicia es uno de los ejes de esta agenda, donde además de la persecución penal, se entregarán más recursos al servicio médico legal para los peritajes y atención integral de las víctimas. Un segundo eje es el de la reparación, donde la senadora Fabiola Campillay tomará un rol protagónico en la implementación de mesas territoriales de trabajo. Trabajaremos y lucharemos por la libertad, la verdad, la justicia, pero por sobre todo la reparación integral, la memoria y las garantías de no repetición. Lo que se busca es abrir un proceso de diálogo a partir de las propias personas afectadas, a diferencia de lo que históricamente se ha hecho de buscar a expertos. El testimonio de las mismas personas que estuvieron en la presentación de la agenda será parte de las mesas de trabajo para la reparación que comenzarán a funcionar en el mes de julio. Yo no quiero que pasen más días, más meses, más años sin encontrar justicia. Es un dolor inmenso que te queda para el resto de tu vida estar con tu padre un día y al otro día verlo en un cajón. Muy doloroso, y él solo fue porque quería un cambio. Todas las instituciones que tienen un rol en investigar estas violaciones sigan funcionando, y nosotros estamos trabajando de manera permanente para aquello. El tercer eje de la agenda es la no repetición, donde se plantea un comité interministerial para avanzar en coordinación en temas de salud, formación y seguridad. También propone una estrategia de educación para funcionarios públicos y cursos abiertos para la ciudadanía, además de un proyecto de ley de defensores de los derechos humanos. Se va a hacer denuncia sobre violaciones de derechos humanos y supuestas reparaciones, una vez por todas que se zanje esto en la justicia antes de impulsar esta agenda que evidentemente tiene un trasfondo ideológico. Valorable me parece, además de las medidas de educación en derechos humanos que son clave, el hecho de que se avance en una legislación que proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. El Ministerio de Justicia estará a la cabeza de esta agenda integral que no involucra a los llamados presos del estallido social. El gobierno aclaró que eso corre por un camino separado en el Parlamento con el proyecto de ley de indulto y que están en conversaciones con el Senado para su pronta votación. Pasamos a otro tema. Esta tarde el Ministerio de Economía junto al Instituto Nacional de Estadísticas anunciaron la postergación del censo de población y vivienda previsto para este año 2023. De acuerdo con lo comunicado, el motivo de esta decisión recae en que las condiciones sanitarias del país en relación con el COVID-19 no han permitido elaborar un plan que garantice la implementación del proceso. Recordemos que esta es la segunda vez que la encuesta es aplazada producto de la pandemia, ya que durante el gobierno anterior también se postergó. Desde las entidades manifestaron que el último censo realizado en el año 2017 cubre con los requerimientos necesarios para entregar información para la toma de decisiones hasta el año 2025. De esta forma, el censo se va a realizar el primer semestre del año 2024 entre los meses de marzo y junio. Y la Corte Suprema advirtió que el proyecto de ley de responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos podría ser inconstitucional. Esto porque el proyecto busca embargar fondos de pensiones, lo que podría pasar a llevar el derecho a la propiedad consagrado en la actual Constitución. El máximo tribunal destacó la importancia del trato excepcional que debe tener el proyecto por tratarse de la subsistencia de muchas familias. Mientras que desde el Ministerio de la Mujer valoraron este informe y ya se encuentran junto con senadores analizando la mejor forma de darle viabilidad a este proyecto que además tiene plazo hasta el 3 de junio para ingresarle indicaciones desde el Senado. Por supuesto que tiene que ser bajo un régimen legal
en que exista una comunicación adecuada con todo el sistema previsional para efectos de que haya las debidas liquidaciones. Nos encontramos analizando el informe porque si bien se hacen varios reparos, también se indican cuál sería la forma de subsanarlos. 3 días de ofertas en precios que van a estar al alcance aparentemente de muchos en una nueva versión del Cyber Day la próxima semana, un evento que llega en medio de una situación económica donde buscar lo más barato es prioridad. ¿No es así, Rodrigo? Pérez nos va a entregar todos los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola David, muy buenas noches. Son 3 días, el 30 de mayo hasta el 1 de junio. Diferentes ofertas a las que se van a poder acceder, eventos que por muchos también es esperado. Son 751 empresas, más de 40 sociedades también y fundaciones del retail, supermercados, inmobiliarias, entre otros. Una situación también o un evento que va a estar marcado por el contexto económico que ha sido complejo, ya lo hemos estado indicando, pero que también puede ser una oportunidad para ir a conseguir distintos productos más baratos. Pero por otro lado también es una oportunidad para trabajadores, en específico deliveries o también los de reparto a domicilio, quienes ven en este evento una opción para incrementar sus ingresos. Esto porque algunas empresas incluso ya están abriendo cupos, puestos de trabajo para esas fechas en específico, estos 3 días, y que incluso podría generar entonces incremento de los ingresos para ellos, considerando también que en un gran periodo de compras también hay que realizar los periodos de entrega en las fechas que corresponden. Vamos a escuchar a continuación algunas declaraciones. Hablamos con Yerka Jukic de la Cámara de Comercio de Santiago y también algunos trabajadores. Las marcas se preparan para este evento en entregar buenas ofertas, buenos descuentos y poner a disposición de los consumidores ofertas atractivas. Por lo tanto, creemos que efectivamente va a ser una buena oportunidad para los consumidores de aprovechar de comprar a precios atractivos. Como el Cyber Day aumenta la posibilidad de generar ingresos, ya aproximadamente unos 600 o 700 mil pesos, ya que la demanda crece y obviamente la demanda con el cliente y eso nos favorece. Por un lado está esta oportunidad de conseguir los distintos productos a precios más bajos, pero también son los deliveries, son las personas que trabajan los que van a poder incrementar de alguna manera sus ganancias y también sus ingresos. Pero también hay que tener en consideración las distintas medidas a la hora de comprar y cuáles son los derechos del consumidor. Y es por eso que pasamos a escuchar a continuación a la Organización de Consumidores y Usuarios. Los consumidores deben fijarse principalmente en que el sitio en el cual compran esté registrado y que tenga una dirección conocida donde uno pueda reclamar. También hay que recordar que hoy día todas las compras en línea están regidas por el retracto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que usted, consumidor, puede arrepentirse de la compra durante los 10 días posteriores a su compra. Es un evento masivo, muy esperado, que incluso podría alcanzar las ventas sobre los 12.500 millones de dólares. Y la recomendación es comprar en los sitios autorizados para así protegerse entonces de las compras, la ciberseguridad, que es muy importante en este evento. Recuerden, 30 de mayo, 31 de mayo y también el 1 de junio. 1 de junio, la próxima semana, son 3 días. A estar muy atentos entonces, a revisar, a mirar muy bien desde este lunes, a ver si encuentran algo por ahí interesante para comprar. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Internacional. Regresamos con noticias del mundo. Máxima tensión se vive en Estados Unidos luego de que un joven de solo 18 años provocara un tiroteo en un colegio de Texas, dejando al menos 20 víctimas fatales, dentro de las cuales se encuentra su propia abuela. Miren. Minutos de terror y desesperación se vivieron en el sur de Texas, donde se reportó un nuevo tiroteo en un colegio, el peor desde la matanza en Sandy Hook en 2012. A las 11:32 de esta mañana hubo un incidente en la escuela primaria Robb. Esta escuela tiene alumnos de segundo, tercer y cuarto grado.
La escuela se ubica específicamente en Uvalde, cerca de la ciudad de San Antonio. Una tragedia que deja una veintena de víctimas mortales, donde al menos 18 son menores de edad, además de un profesor del recinto y la abuela del propio atacante. Las autoridades aseguran que el responsable del tiroteo actuó completamente solo y su identidad ya es de conocimiento público. El tirador era Salvador Ramos, un joven de 18 años que residía en Uvalde. Se cree que dejó su auto y entró a la escuela con una pistola y puede ser que también con un rifle. El atacante murió en el lugar. De acuerdo con las autoridades, fue abatido por la policía que ingresaba al recinto del incidente. Se les pide a los padres que recojan a los estudiantes a la hora habitual de salida. No habrá transporte en bus. De esta manera, el colegio informó de la situación a los padres de los estudiantes, quienes, como todo el país, están conmocionados frente a un nuevo ataque que afecta a un recinto escolar. En ningún otro lugar sucede esto excepto en Estados Unidos y es una elección. Es nuestra elección dejar que continúe. ¿Qué estamos haciendo? Y es que los tiroteos se han vuelto un tema de emergencia para el gobierno de Joe Biden. Incluso este episodio llega a solo 4 días que se realiza la asamblea anual de la Asociación Nacional del Rifle en Texas y una semana después de que 10 personas fueran asesinadas en un supermercado en Buffalo en un ataque de connotación racial y uno falleciera durante un tiroteo en una iglesia en el sur de California. Bueno, dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Nos vamos ahora a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos contenidos de nuestro portal de información. Y está destacada hoy la noticia lamentable que ocurrió en la Araucanía, con la muerte de una persona, de un padre de familia, un trabajador de nuestro país. Fiscal de la Araucanía asegura que ataque a los trabajadores, donde resultó muerta esta persona y otros heridos, fue una emboscada, no fue fortuito, se lo dijo, fue una emboscada con uso de fusiles de guerra. Más detalles, 24horas.cl. Revisemos el tiempo para hoy. Hoy, miércoles 25 de mayo de 2022. Santiago estará con cielo parcial y con una máxima probable de 20 grados. En tanto, en Porvenir, en la región de Magallanes y la Antártida chilena, el cielo estará parcial y la máxima probable será de 6 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.